pegaba porque no le sacaba trabajo. Estuve 6 años con ella y no me dejaba salir. Me tenía encadenada. Pocas cosas son tan detestables como la esclavitud, el sometimiento de la vida y la libertad de una persona a los designios de otra bajo la amenaza de la fuerza. Desgraciadamente, esto es algo que no se ha eliminado totalmente de nuestras sociedades, y América Latina es en particular uno de los continentes más afectados por este problema. Hoy narraré para ti el caso de Sunduri, una de las valientes supervivientes de la esclavitud moderna. Sunduri, una mexicana que para aquel entonces solo tenía 17 años y que fue sometida a 5 años de tortura física y psicológica por parte de quienes se convertirían en sus esclavistas. Realmente es muy poco lo que se sabe acerca de esta chica, ya que ella misma ha preferido mantener sus datos en anonimato. Se hace llamar Sunduri, cuyo nombre japonés significa niña bonita. Se sabe además que es ciudadana mexicana y que en su infancia estuvo radicada en Tlalpan, una delegación ubicada al sur de la Ciudad de México. Sunduri no tuvo una infancia fácil, nunca tuvo una buena relación con su madre. Por esta razón, habría tomado la decisión de huir de su casa cuando solo tenía 17 años de edad, dejando sus estudios de un lado y yéndose a vivir con su pareja de aquel entonces. En aquel momento era la primera vez que Sunduri se sentía libre. Convivió con su pareja por 6 meses, pero luego la historia de amor fracasó y se vio obligada a quedar en situación de calle, sin casa, sin estudios, sin trabajo y sin el apoyo y sustento de su familia. Consternada ante tal situación y sin intenciones de quedar vagando en las calles, recordó que en el pasado, cuando tenía 15 años, había trabajado para la familia Hernández Molina, quienes eran dueños de una pequeña tintorería que se ubicaba al sur de la capital y quienes además le pagaban $20 por trabajar 9 horas al día de lunes a sábado. Además, era amiga de una de las hijas de la dueña de la tintorería para aquel entonces. Esta sería la opción de salvación de Sunduri, por lo que decidió contactar a Leticia Medina, la dueña de aquella tintorería. Esta se prestó amable y comprensiva, le mostró a la chica su lado más humano y le dijo que las puertas de su hogar estaban abiertas, que se encargaría de darle techo, comida, trabajo y que además la integraría como una más de la familia, y que de esa manera Sunduri iba a poder demostrarle a su madre que sin su ayuda aún podría salir adelante. Sunduri se mudó a la casa de la familia. Al principio todo marchaba muy bien, incluso se refería a Leticia como mamá porque ella así lo sentía. Le compraba ropa, comida, zapatos y hasta le daba dinero, aunque pasados 3 meses, Leticia le ofreció trabajo. Primero le dijo que se encargara de las labores del hogar, pero luego le ofreció trabajar en la tintorería porque según ya se estaba volviendo una carga para ella. Al principio las labores que debía hacer eran completamente sencillas: planchar algunas camisas de los clientes en conjunto con las hijas de Leticia, quienes también colaboraban en el local. Con el tiempo, la carga de trabajo fue cambiando. Las hijas de Leticia habían dejado de trabajar y toda la carga se la habían dejado a Sunduri. El cansancio fue aumentando cada día, teniendo que dedicarse exclusivamente a atender toda la lavandería sin ayuda de nadie. Sunduri no supo explicar en qué momento la espiral de violencia cruzó el punto de no retorno. Al inicio, el maltrato que recibía no lo veía mal, porque cuenta que lo tomaba como una corrección que le hace una madre a una hija. Pero luego el pago dejó de llegarle. Cuenta que al día debía planchar alrededor de 100 prendas sin descanso alguno. Estaba tan agotada que no lograba cumplir con el trabajo asignado e incluso llegaba a quemar algunas prendas. Los clientes le reclamaban a Leticia el reembolso y ella convertía esa pérdida en una deuda para Sunduri. Una camisa quemada que el cliente aseguraba que costaba 1,000 pesos significaba para la empleada 3 semanas de trabajo sin paga, con agua y comida al mínimo. Esas condiciones de trabajo le provocaban más cansancio, más errores y el crecimiento por meses de un adeudado que se volvió imposible de pagar. Llegó un punto en el que el crecimiento de las deudas, los problemas y el agotamiento hicieron que Leticia se convirtiera prácticamente en la dueña de Sunduri. Sunduri estuvo sometida 5 años recibiendo torturas por parte de una familia entera, trabajando más de 20 horas al día sin recibir comida, agua o sin siquiera poder dormir dignamente. Pero Leticia, la misma persona que un tiempo atrás se había mostrado cariñosa, empática y hasta colaboradora, era la misma persona que en aquel momento se había convertido en su propio verdugo. En total sumaron 600 cicatrices que marcan la historia de todo el cruel maltrato que recibió Sunduri. Esta chica fue quemada en reiteradas ocasiones, en el cuerpo, en la cabeza e incluso cuenta que lo hicieron tantas veces que sus heridas no lograban cicatrizar debido a la frecuencia con la que lo hacían.
Era golpe tras golpe. Las agresiones en un principio eran con palos de escoba que luego escalarían a varillas de hierro que eran proporcionadas por el mismo esposo de Leticia. Accidentalmente manchaba las prendas con sangre de las heridas que tenía en la cabeza. Estas acciones desataban aún más la furia de su esclavista, quien en respuesta le adhería la plancha en la boca, el cuello y posteriormente lo hacía sobre las heridas abiertas que ya tenía. Como estas torturas para ella no eran suficientes, también pellizcaba su piel con alicates y cortaúñas. Cuenta la víctima que tanto las paredes como el techo se encontraban manchadas con restos hemáticos debido a que salpicaba y quedaban adheridas a las mismas. Sundari había intentado escapar en noviembre del 2014. Cuenta que estuvo viviendo en casa de una amiga un buen tiempo y que no denunciaba a sus agresores por miedo. Un día salió a la calle y se topó con Leticia. Esta se acercó y le dijo que se había escapado porque le debía mucho dinero, que si regresaba y trabajaba otros 3 meses, le daría suficiente trabajo para que pudiera reivindicarse y poder pagar la deuda, y que de no hacerlo, la entregaría a las autoridades. Así fue como cayó en la trampa que la mantendría cautiva por otros 2 años más de tortura. Contó que en ese tiempo el maltrato empeoró, no solo por parte de Leticia, sino también por parte de sus hijas, quienes la humillaban y la golpeaban todo el tiempo. La dejaron sin comer, sin poder asearse. De hecho, la poca cantidad de agua que ingería la tomaba de la plancha a vapor que utilizaba para planchar las prendas. Cuenta además que tomaba las bolsas de plástico con las que cubría las camisas para comerlas y saciar su hambre. Aunque sin conseguir absorber nutrientes, su desnutrición continuaba en avance. Una madrugada Leticia se acercó a Sundari. La sacaron de la cama, la bañaron con agua fría y con vinagre que por supuesto quemaba al caer sobre sus heridas abiertas. La obligaron a bajar del primer piso de la casa hasta la planta baja, donde estaba el local que se volvería su cárcel. Ese día sería el baby shower de la hija mayor de Leticia. Sundari le suplicó que quería ir, aunque Leticia, con una sonrisa burlona, le dijo que ella no podía ir a la fiesta por culpa de las cicatrices que le tapizaban el cuerpo y la cara, pero que tenía 2 regalos para ella: una cadena gruesa y gris que rodeó por su cuello y un candado que sirvió para sujetarla a la herrería donde colgaban los vestidos de las clientas. Sundari, debido a la debilidad que presentaba su cuerpo, le impedía rebelarse. Sabía que si gritaba o pedía auxilio, le tocarían golpes peor de los que le propiciaban a diario, así que se resignó a escuchar la música y las risas que salían del piso de arriba. Lloró hasta quedarse dormida. Cuando despertó, seguía encadenada. La cadena de 3 metros la mantenía limitada entre las 4 paredes y la mesa de planchar. Cuenta que muchas veces la encadenaba desde el cuello o la cintura y que por esta razón dormía de pie, debido a lo corto de la cadena que le impedía movilizarse con libertad. Ahí mismo dormía, en esa misma área, a veces parada, recargada en el burro o a veces en el piso, porque a veces no me dejaba la suficiente distancia para poder alcanzar a por lo menos sentarme en el piso. Estuvo encadenada por 2 años más, planchando sin parar y recibiendo malos tratos. La familia había tomado la decisión de colocar una pared de madera falsa, la cual impedía que los clientes visualizaran el mal estado en el que se encontraba Sundari. La casualidad que le salvaría la vida sería un día en el que le pidió a su captora que la dejara ir al baño. Al volver y al intentar encadenarla nuevamente, esta se dio cuenta que Leticia, por un descuido del que no se percató, no cerró bien el candado. Yo ya estaba decidida que en cuanto ella no pusiera bien el candado, yo poder salir, porque yo ya no aguantaba más. Al momento de volverla a colocar, no insertó bien el candado y fue como el candado quedó. No, el candado abrochó, pero no insertó una de las cadenas. Sundari sabía que esta era una oportunidad que el destino le estaba presentando para que pudiera escapar. Detalló que pasaron 3 días en los que estudió la manera en la que intentaría escapar de ese horrendo lugar. Cuenta que cuando se decidió era un día de abril, alrededor de las 5 de la mañana. Más que nada lo planeaba cómo poder saltar y cómo poder irme. Ese día se armaría de fuerza y escaparía por la parte de atrás de la casa, específicamente por un hueco que estaba en el techo del baño. Al intentar huir, cayó sobre unas cajas de madera que estaban en el suelo. Se quedó paralizada durante unos minutos porque los perros comenzaron a ladrar y pensaba que sus captores se darían cuenta. Luego subió las escaleras, salió corriendo y subió un taxi pidiendo ayuda. Le dijo a la persona que la habían tenido encerrada y que deseaba huir de ese lugar. Desde el momento que yo puse un pie fuera de esa casa, respiré aire y mi vida cambió. Luego conseguiría a otra persona, quien se mantiene en el anonimato y además fue quien la ayudó. Le dijo que la grabaría para dejar claro qué era lo que le había pasado.
la convenció y denunció a sus maltratadores. Sundari contó a detalle, de principio a fin, toda la tortura a la que había estado sometida. En el examen físico que se le realizó, su presencia llamó mucho la atención por el 1,5 metros de estatura, combinado con la delgadez extrema que presentaba, el tono amarillento en la piel de quienes tienen una anemia severa, las quemaduras, las costras frescas y las cortadas de un pigmento más claro en la epidermis. Los médicos detallaron además que los órganos tenían el desgaste de un octogenario. Tras la denuncia, allanaron la casa y el negocio de la familia 3 días después. Fueron interrogados y por supuesto negaron los hechos. Sin embargo, Sundari había dado algunos detalles de dónde encontrarían los objetos con los que fue torturada. Y por supuesto, estaban en el mismo sitio donde los había detallado. La cadena con la que fue torturada y además restos hemáticos que estaban en la pared, pero que por otro lado intentaron tapar cubriéndolos con pintura. Sin embargo, gracias al luminol, se pudo constatar que los restos de sangre pertenecían al mismo factor RH de la víctima. Actualmente sus captores se encuentran detenidos. Las 4 mujeres duermen en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, y se enfrentan a 30 años de prisión. José, el padre de la familia, se encuentra en el reclusorio Oriente en espera de una posible sentencia de hasta 50 años de prisión. Ya han pasado casi 6 años desde que Sundari consiguiera escapar. Sus heridas ya son casi imperceptibles, pero reconoce que todavía es imposible superarlo del todo, que la cicatriz más grande e importante que aún no ha logrado sanar es la del alma. Tengo muchos sueños y mucha vida por delante. Recuperar mis años que no viví, vivirlos, conocer muchos lugares, porque lo deseo así, porque quiero vivir, quiero respirar, no sé. En la actualidad ha transformado todo lo que vivió en algo positivo. Una de las claves para su recuperación ha sido su activismo contra la trata de personas. Es activista de la organización Unidos contra la Trata. Recuperó su pelo, aumentó de peso, varias cirugías plásticas le borraron las marcas de su piel. Trabaja y es madre, además de haber mejorado la relación con su progenitora. Sundari cuenta que de alguna manera teme que quienes hoy se encuentran detenidos por su cautiverio salgan de la cárcel y se quieran vengar. Es por esta razón que hay datos que Sundari aún no revela. Por mi parte, espero que este caso te haya parecido interesante. Si quieres seguir viendo más contenido como este, considera suscribirte, clicar en el me gusta y dejarme tus opiniones o sugerencias en los comentarios. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en un próximo video.